Buena región militar. Yo nomás quiero darles un dato a todos para saber quién es el que está al frente de nuestras Fuerzas Armadas del Ejército aquí en Guerrero. Él recibió una mención honorífica por haber dirigido, colaborado en los trabajos con los que la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvo el Premio de Innovación y Calidad de la Administración Pública a nivel nacional en el 2002. Es una gente que conoce y que sabe lo que hay que planear y dirigir, y todo con miras a una justicia adecuada. O sea, qué bueno que esté con nosotros. General, creo la coincidencia que yo vería dentro de las palabras del general y del doctor Laveaga es precisamente, creo que es ese 80-20, es ese desequilibrio social. Boicot. Precisamente el general dice que la sociedad reclama justicia, ¿no? Que hay una deuda histórica del Estado. Pues yo creo que es ese 80-20 precisamente que se ha venido manejando, y vemos que la comunicación y la información son parte fundamental para esto. Por eso celebro que estén con nosotros un gran número de comunicadores que precisamente que nos ayuden a que esto que estamos comentando el día de hoy pues pueda llegar a mucho más oídos y a mucho más personas, y tomemos conciencia precisamente de estos equilibrios, de lo que es la prueba, de lo que es un proceso, lo que son los derechos humanos y la difícil función que tienen nuestros jueces y magistrados y que tiene la sociedad por enfrente. Bienvenida, doctora Diana Cristal González, bienvenida a esta mesa. Ahora bien, le toca la participación al doctor Arturo Osvaldo Damián Martín. Él tiene un doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac, conjuntamente también por la Universidad Complutense de Madrid. Es una persona que se ha dedicado prácticamente a la academia, a la investigación, al desarrollo. Tienen en puerta también alguna edición muy importante que es la Biblioteca Jurídica Americana, que han venido coordinando. Es un académico netamente. Bienvenido a esta universidad, le cedemos la palabra. Señores, ¿se escucha ahí? Muy buenas tardes a todos, a la mesa que hoy tenemos de lujo con su venia, a todos los amigos que están aquí presentes, a los profesores, a los estudiantes, muchas gracias. Antes que otra cosa, yo quiero felicitarlos. Viernes, en la tarde, en Acapulco, ¿y están escuchando hablar sobre derecho? Eso es verdaderamente heroico. Jesús, esto no es una coincidencia. El que haya un auditorio rebosante habla de tu calidad profesional, de tu poder de convocatoria y de tu autoridad. Una autoridad del que sabe y una autoridad del que obra bien, de aquella persona que es bueno. Jesús, esto no es una coincidencia. Yo te felicito en primer lugar por ello, y bueno, pues hoy traigo dos mensajes. Uno propio, así que trataré de ser muy breve, y para no abusar, un mensaje de alguien ausente que desde Italia te manda unas palabras por escrito. Y ahora, al final, iremos a ellas. En primer lugar, quiero hablar de tres cuestiones: el lugar, la persona y el libro. En cuanto al lugar, primero, en genérico, puedo decir: Guerrero es una verdadera tierra de patriotas y de juristas. En un estado relativamente pequeño, en un territorio en ocasiones inhóspito por su geografía, aunque ahora tenemos Carretera del Sol, la verdad es que no era nada fácil en el siglo XIX, en aquellos caminos de Dios, andar haciendo la patria. Pero aquí cerca fue el Congreso de Anáhuac, aquí muy cerca se revive el federalismo con el Plan de Ayutla, aquí en esta tierra vio la luz Alberto Vázquez del Mercado, expresidente de la Suprema Corte, y
el Palacio de Justicia local en Acapulco lleva su nombre. Aquí hay patriotas y juristas, y Jesús, en mi humilde opinión, tienes las dos características. Amas a tu patria profundamente y eres un jurista en toda la extensión de la palabra. Quiero hablar del lugar en específico, la Universidad Americana de Acapulco, cuyo lema reza así: excelencia para el desarrollo. Para el desarrollo de la gente, para el desarrollo de Acapulco, para el desarrollo de Guerrero y de México. Pero también se puede refrasear de otra manera. Hay que desarrollar la excelencia, señores. La excelencia nos da el desarrollo, pero también hay que desarrollar la excelencia. Levantándonos todos los días a escribir la parte que nos toca para después hacer el trabajo judicial y después seguir construyendo y construyéndose. Es titánico verdaderamente pensar que además de sus actividades diarias y de sus graves responsabilidades, el doctor Garnelo, Jesús Martínez Garnelo, tiene tiempo para escribir 19 libros. Y debo decir, cuando pasemos al libro, que no cualquier libro. Por otro lado, hoy le digo así, Jesús, aunque siempre me dirijo a él como señor presidente o mi querido presidente, hoy no será así, porque está ante nosotros como un académico. Hoy se presenta en esta universidad no con su investidura de juez, hoy no es su señoría, hoy es la persona que piensa y que plasma sus pensamientos en una obra y se arriesga. Nos da luz por una parte, pero también sabe que el que escribe se compromete. Y de alguna manera, esto que está haciendo Jesús Martínez Garnelo es hacer precisamente el trabajo del académico. Por eso decía que Jesús es un jurista, porque es teórico, práctico, técnico, humanista. El libro es así, es teórico y profundamente filosófico e histórico, pero también es esquemático. Si un alumno de la carrera quiere leerlo y enterarse de qué va rápidamente el tema, puede hacerlo. Pero también si el jurista, el abogado litigante quiere reflexionar sobre el tema, va a encontrar tela de donde cortar. En este libro podemos nadar en la superficie, pero también nadar muy hondo. Por eso el libro podría merecer no solo una lectura, sino una relectura. En ese sentido, yo les diría que no es fácil que el auditorio esté lleno, porque el 50% de los clientes de Jesús están en contra, siempre. Cada que hay un juicio, uno de las dos partes pierde. Entonces, para que la satisfacción que puedan tener aquellos cuya sentencia no les es favorable, tiene que ser un trabajo verdaderamente profundo, bien pensado, argumentado y con un proceso debido y correcto, para que al final, a pesar de perder, no exista en el aire esa sensación de la injusticia. En el libro yo diría, primeramente, que habría que comprarlo, porque si no, don José Antonio Pérez Porrúa, el dueño de la editorial, no va a tener dinero para hacer más libros. Entonces, cómprenlo. Segundo, léanlo. Resulta que en México, más o menos, según las últimas cifras, se leen en un promedio 2 libros al año. Bueno, esto es terrible, pero aún así, de los 2 que toca, uno que sea el de Jesús, vale la pena, vale la pena. Descúbranlo. Y perdonen la analogía, pero este libro es una cebolla. Tiene muchas capas. Verdaderamente, por lo menos yo he disfrutado tratando de indagar una a una esas capas del libro. Es verdaderamente delicioso ver la profundidad, pero también la claridad del pensamiento. Y finalmente, señores, critíquenlo,
porque para eso es el trabajo académico, no para que la autoridad haya dicho Magister Dixit como en la Baja Edad Media. Si ya lo dijo el maestro, no hay nada que hacer. No. Hemos de andar a hombros de gigantes. Por eso, habrá que subirnos en el pensamiento de los maestros para, en el futuro, ver un poco más allá de lo que los grandes maestros logran ver. Por eso es que habrá que criticarlo también en el mejor de los sentidos. En cuanto al fondo del libro, para no cansarlos, la presunción de inocencia tiene 4 capítulos. Los 3 primeros son una delicia técnica, histórica, dogmática, sobre lo que es la prueba, sus valoraciones, sus efectos. Pero el capítulo 4 es verdadera filosofía del derecho penal. Termina preguntándose Jesús, ¿es principio? ¿Es garantía? ¿Es derecho? Y la mejor parte es que asume, sin decirlo, una posición ecléctica y, en mi opinión, correcta. ¿Es principio? Sí, desde luego lo es. Y lo es desde antes que nuestra propia Constitución lo expresara en su articulado. La Suprema Corte de Justicia lo venía construyendo así y decía, es un principio implícito. Aunque no lo diga, está. No solo porque la construcción constitucional y jurisprudencial así lo haga, sino porque además se trata de una norma de jus cogens en el derecho internacional público de los derechos humanos. Es una norma de cumplimiento obligatorio para las naciones, básico, es un principio sin el cual la convivencia social simplemente no puede existir. ¿Es una garantía? Si nos remitimos a nuestra tradición constitucional, ahora desde julio del 2011, ligeramente trastocada por algunos, por lo menos con un cambio de rumbo importante, pudiéramos decir, claro, desde luego que es una garantía. Y lo explicaban así. Existen derechos que el Estado garantiza a través de estos primeros artículos de la Constitución. Y alguien decía, oiga, ¿pero no la garantía es el juicio de amparo? No, fíjese que no. Yo tengo la garantía del derecho a la libre expresión, sí, por supuesto que sí. Y no necesito traer un amparo para subirme hoy a hablarles a ustedes. Quiere decir que la garantía está en la propia Constitución. Esa es nuestra tradición jurídica constitucional. Y en caso de que se confronte esa garantía, podemos acudir, sí, a un juicio extraordinario, en su caso, y entonces remediar y hacer válida la garantía. En materia mercantil sería muy claro, en materia civil. Oiga, si me dan garantía por un préstamo un automóvil, pues yo me quedaré el automóvil cuando lo diga el juez, pero después de que usted incumpla, no antes. Hoy hablamos de una tradición que nos viene de Europa a través de España, de derechos fundamentales. Derechos humanos positivizados, tal vez, para algunos. El asunto es que, aún así, nuestra Constitución sigue hablando de derechos humanos, pero también de sus garantías. Y claramente, este principio es una garantía. Además, es un derecho, claro, a nivel constitucional, decididamente, pero también a nivel legislativo. Es un derecho que cuando alguien nos acusa, no tengamos la culpa hasta que nos lo prueben. Cuando finalmente todo el proceso penal es para destruir este principio, precisamente. Todo el proceso, todas las pruebas, por lo menos del Ministerio Público, van encaminadas a que al final el principio de presunción de inocencia termine, porque el señor, la señora, el matón que decía Gerardo, o la señora que finalmente acuchilla, pues ya no sea inocente. La grave preocupación es que, si bien es un principio que para algunas autoridades y en algunos momentos puede estorbar, la tentación contraria es construir pruebas
ya tuvimos un desafortunado incidente internacional por la construcción de pruebas mediáticamente, y pueden tener la postura que ustedes quieran en cuanto al desempeño de la Suprema Corte, pero lo que no podemos negar es que sí hubo una construcción probatoria, un circo mediático en algún momento para acusar a alguien que tal vez sí era culpable materialmente hablando, pero tal vez no. Y como la construcción fue ficticia, como la construcción del caso Florence Cassés fue ficticia, verdaderamente tiene que privar el principio de presunción de inocencia. Quisiera terminar no con mis palabras, sino con las palabras del doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, que siendo muy amigo de nuestro querido doctor como lo es, me ha escrito desde Italia, donde se encuentra, y me ha pedido en muy breves notas que le dé un mensaje a la concurrencia y sobre todo a su gran amigo Jesús Martínez Garnelo. Si tú me lo permites, Jesús. Señor magistrado presidente, doctor don Jesús Martínez Garnelo, distinguidos presentadores e invitados especiales, amable concurrencia al evento de la presentación de este libro, La presunción de inocencia en materia penal, principio, garantía o derecho procesal. Amigos todos, a pesar de no encontrarme físicamente entre ustedes el día de hoy, los acompaño en especial a mi muy admirado colega y excepcional amigo, don Jesús Martínez Garnelo, espiritualmente con mis pensamientos, mis sentimientos y mis mejores deseos. Fue en razón de un compromiso académico contraído con varios meses de anticipación que hoy me tiene físicamente en Italia, la cuna del jus comune, la matriz del derecho occidental, que me he visto impedido de acompañarlos personalmente, como hubiera deseado, desde luego, por cuanto que me siento dividido en tanto, les insisto, mis pensamientos, sentimientos y deseos se encuentran con ustedes hoy y no conmigo. Que con el Atlántico de por medio me siento dolorosamente separado de mi devoción, esclavo del deber. A pesar de conocer bien al señor magistrado presidente y de estar bien consciente de sus méritos y capacidades, les confieso que no me deja de sorprender su inmensa capacidad de trabajo. Presidir el más alto tribunal del Estado y poder dar vista a una obra científica de la envergadura de la que hoy se presenta supone un esfuerzo titánico que no deja de llamar la atención. He tenido la oportunidad en el pasado de asistir a la presentación de otras obras del autor. Recuerdo vívidamente la emocionante presentación de su libro Cultura de la Legalidad en la bella ciudad de Tasco. Y me son inolvidables las prolijas reflexiones que hizo en su diversa obra Antología de las responsabilidades del servidor público en México, misma que junto con su otro libro, Glosario procesal del Ministerio Público en materia penal, pruebas, conclusiones y agravios, tuve en su momento el altísimo honor de prologar. Ya se imaginarán ustedes con los anteriores antecedentes hasta qué punto me resulta entristecedor no estar hoy con él y con todos ustedes. Pero supera mi tristeza la hermosa alegría de recibir a otro vástago más de su nutrida familia intelectual. La presunción de inocencia en materia penal, principio, garantía o derecho procesal, donde don Jesús, con su habitual equilibrio entre la ciencia jurídica y la práctica forense y su vocación natural y constante por la enseñanza del derecho, desarrolla un ambicioso itinerario alrededor de la prueba penal y de las presunciones, para después aterrizar los tesoros del mismo aplicándolos al tema de la presunción de inocencia, que es quizás la piedra angular de todo el derecho procesal penal, bordando sobre su naturaleza, principio, garantía o derecho procesal, exponiendo las proyecciones que se derivan de la misma. Como profesor universitario y académico, su exposición de los temas es exhaustiva y profunda, pero como juez, enfrentado cotidianamente a la praxis, su lenguaje es claro y preciso, y sus disquisiciones siempre parten y representan a la realidad y sus problemas. En varias oportunidades he expresado la obviedad de que los libros son hechura de sus autores y que, para presentarlos, hay que referirse a ellos. Para no aburrirlos demasiado, solo destacaré aquí
en este sentido, los rasgos más sobresalientes de la personalidad polifacética del Dr. Martínez Garnero, que sin duda alguna se proyectan en todas sus obras: humildad, intelectualidad, entusiasmo, optimismo por la vida, sentido de gratitud y espiritualidad, pero sobre todo un equilibrio poco común entre una intensa vida académica, docente e investigador, y una titánica labor jurisdiccional que le concede arraigar todas sus reflexiones dogmáticas en la realidad social y sus conflictos. Sería un abuso pretender, sin encontrarme personalmente entre ustedes, cansarlos con la lectura de todas las cosas que quisiera decir sobre este nuevo libro de su magistrado presidente. Tan solo añado a mis disculpas más sentidas y a mi enhorabuena más entusiasta la consideración de que este nuevo libro es un tributo más que hace su autor a la cultura jurídica mexicana, que mucho le debe, pero que todavía sigue esperando de su talento, experiencia y capacidad extraordinarias, futuras reflexiones y servicios que lo llevarán a seguir siendo hijo predilecto de su estado, guerrero y patricio civil de nuestro querido México, tan necesitado de personas y de obras como Don Jesús y de sus libros. Mi amigo, felicidades. Te dejo todo mi afecto. Distinguidos presentadores, autoridades e invitados especiales, gracias por su paciencia. A todos, gracias por su atención. Mil gracias a ustedes por la apoyo.